compartirles a los hermanos la parte 2 sobre la tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Para los hermanos que no hayan podido asistir, el video se encuentra en YouTube y pueden encontrarlo en nuestro canal. Se llama así, Tolerancia a la frustración, parte 1. Entonces, vimos sobre primero qué era la tolerancia a la frustración, vimos que era una cualidad indispensable de un líder y especialmente estuvimos analizando cuáles son las características de una persona que carece de esta tolerancia, qué pasa cuando una persona no la tiene. Entonces, ¿qué características vimos? Vimos que las personas que no tienen tolerancia a la frustración son personas intemperantes, es decir, sin dominio propio, son personas infatuadas, es decir, obsesivas. Son personas que sienten una tristeza profunda o que sienten un enojo profundo cuando las cosas no salen como ellas quieren. Son personas que sienten celos de los demás y de que los demás cumplan unas expectativas. Son personas impacientes, ansiosas y que les molesta no recibir los resultados que ellos quieren. También analizamos que eran personas excesivamente preocupadas por la opinión de los demás, justamente por ese miedo que tienen a la incomodidad. Y en general, todos estos síntomas partían ¿de dónde? Todos los síntomas nacen de evadir el dolor, de evadir la frustración, de evadir el esfuerzo y cualquier cosa que implique salir de la zona de confort para enfrentar o lograr algo. Entonces también analizamos que una persona que no tiene esta tolerancia, entonces no puede luchar por nada, se frustra de forma excesiva y al no poder luchar por nada, pues tampoco puede lograr nada. Y analizamos también especialmente el caso de Saúl y nos dimos cuenta que hay un gran peligro en no ser tolerante a la frustración y es que podemos hacer un falso esfuerzo oportuno. ¿A qué le llamamos el falso esfuerzo oportuno? Al sacrificio que dio Saúl. Cuando Saúl tenía que esperar a que Samuel hiciera el sacrificio y lo hizo él por la angustia y la ansiedad que sintió por el no poder tolerar la situación, entonces empezó a hacer cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios, pero que él consideraba un esfuerzo oportuno. Y pusimos el ejemplo de un ladrón que al ver que no puede alimentar a sus hijos, entonces cree que robar es un esfuerzo oportuno y tiene que pasar por encima de la integridad, de la fe y tiene que pasar por encima de todo lo que ha conocido de Dios para poder hacer eso. Entonces analizamos que este tipo de circunstancias vienen de que nosotros no toleremos la frustración. Y vimos que a medida que aumenta esta tolerancia, entonces se convierte en el fruto del espíritu, que es la longanimidad. Recordemos que la longanimidad, al ser fruto del espíritu, ¿qué es? Es una de las manifestaciones de que somos hijos de Dios. Que es el hecho, todos los frutos del espíritu son manifestaciones de que somos hijos de Dios y la longanimidad es una de ellas. Entonces, cuando te ves ante circunstancias difíciles y reaccionas con longanimidad, es decir, con resistencia y con tolerancia a las grandes desgracias, entonces manifiestas que eres un hijo de Dios, dejas ver esa naturaleza divina. Entonces, el día de hoy, ya que hicimos ese pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar esa tolerancia. Si nosotros tenemos alguno de los síntomas que vimos hace 8 días, que es más, la mayoría de los seres humanos los presenta en varios momentos de su vida, entonces es momento de aplicar estos 4 pasos que les voy a dar hoy a los hermanos. Voy a mostrarles en 4 pasos cómo podemos trabajar la tolerancia a la frustración y cómo podemos desarrollar la longanimidad en nuestras vidas, el ser fuertes y personas resilientes ante grandes dificultades o grandes desgracias. Entonces, quiero, hermanos queridos, que iniciemos por 1 Samuel 15, que fue donde terminamos hace 8 días. 1 Samuel 15 y vamos a leer desde el versículo 15. 1 Samuel 15. Entonces, en 1 Samuel 15 estaba la historia de Saúl. Hace 8 días terminamos aquí porque Saúl, justamente como una persona que no tiene tolerancia a la frustración y que no tenía longanimidad, vimos también que él cometió los errores que cometió en este capítulo. En este capítulo Dios le dijo que debía exterminar a Amalek. ¿Y qué pasó? Saúl no hizo eso. Él conservó cosas, conservó vacas, ovejas, no mató a Agag, que era el rey de los amalecitas, y hizo muchas cosas que implicaban desobedecer a Dios.
Pero cuando él hizo todas estas cosas, entonces vimos hace 8 días en esta parte que él le importaba mucho lo que pensara el pueblo de él por ese miedo que él tenía a enfrentar las dificultades. Entonces, cuando vemos que él reacciona de esta manera, de esta forma tan intolerante a la frustración, hay una cosa que no vimos hace 8 días y es que todo esto tiene una raíz. Para nosotros poder trabajar la tolerancia a la frustración, no solamente debemos conocer los síntomas, sino que debemos saber de dónde vienen esos síntomas. Porque cuando una persona es obsesiva o siente mucho enojo por lo que no le funciona o siente todas estas cosas que ya dijimos, es porque eso viene de alguna parte. En este caso, quiero tomar esta cita porque aquí podemos ver de dónde nacía en Saúl, de dónde venía todos estos celos y estas cosas que él manifestaba cuando tenía que enfrentar una dificultad. Entonces quiero mostrarles desde el versículo 15. Dice, bueno, aquí viene Samuel y le dice, ¿por qué desobedeciste? Y luego en el 15 él se justifica y dice, respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, o sea, él no se responsabilizó. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta persona que tenía miedo del pueblo, que siempre quería agradar a los demás y que no tenía esta resistencia y esta tolerancia a la frustración, llegó el momento en el que se le confrontó y le dijeron, tú eres el responsable. Cuando nosotros queremos tolerar la frustración, tenemos que entender la siguiente regla fundamentalmente. Antes de decirles el siguiente paso, quiero que tengamos en cuenta esta regla para todos los pasos. Y es que tú eres el único responsable de tus resultados. Nadie más es responsable. Si nosotros no tomamos esa responsabilidad, no vamos a poder ejecutar estos pasos. Entonces, ¿por qué quería iniciar por el 15? Porque desde ahí parte esta intolerancia. La intolerancia a la frustración parte de no quererme responsabilizar, de decir, es que no quiero, es que eso es muy difícil, y de tener como este estado de que otro se responsabilice por mí. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo, el pueblo perdonó las ovejas y todo lo que vieron bueno, y yo sé que yo debía destruirlo, pero es culpa del pueblo. Y luego justifica, pero lo demás lo destruimos, como para que no se viera tan grave, pero no se responsabilizó. Luego viene el 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Ahora, esta regla para Dios no es variable. Para Dios el responsable de tus resultados eres tú. Entonces, antes de leerles qué dijo Dios, quiero también ponerles el ejemplo de Adán y Eva. Nosotros sabemos que Eva, por ejemplo, después de probar la manzana, ella la dio a Adán. Y Adán de su voluntad también la probó, la manzana, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no era una manzana porque no dice eso. Entonces, este fruto, cuando lo probó Eva, ella fue la que lo mordió en primera instancia, la que lo probó en primera instancia. Y luego le dijo a su esposo, pruébalo tú. Y él de su voluntad lo probó. Ahora, nosotros hubiéramos podido decir, y bueno, y claro, la serpiente los tentó. Ahora, nosotros podríamos decir, Señor, ¿por qué no castigaste solo la serpiente? Si ella fue la que causó todo. Pero Dios no hizo eso. Cuando nosotros vemos el castigo de ese pecado de la desobediencia del inicio, entonces, ¿qué hace Dios? A la serpiente la castiga por sus frutos, a Eva por los de ella y a Adán por los de él, de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, a pesar de que fuesen o no fuesen víctimas de la serpiente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí y que va a responder Dios, sin importar quién haya causado el problema, Dios va a hablar a Saúl sobre su responsabilidad, porque esa regla es invariable. Entonces, ahora sí, dice el 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Entonces, aquí es en donde entra el primer paso. Para poder empezar a cambiar la intolerancia a la frustración, lo primero que tenemos que hacer es empezar a modelar o a construir nuestra
propia percepción, nuestra percepción de nosotros mismos, cómo nos vemos. Porque ¿de dónde partió todo? En el inicio, cuando escogieron a Saúl, él se veía pequeño ante sus propios ojos. Y él decía, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña, el que sabe solamente hacer poquito? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Aunque tú te veías así, yo te di la oportunidad de ser jefe, de ser un líder, de responsabilizarte de más. Y luego dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces, ¿Dios tuvo en cuenta lo que él dijo de, ay, fue el pueblo? No, Dios siguió la ley de la responsabilidad. Dios siguió la ley de tú eres responsable en tu alma por lo que tú haces y de tus resultados. El resultado de él nunca haber variado durante todo su tiempo de reinado, esa percepción del mismo, fue que cuando tenía que enfrentar esta guerra y el pueblo quería esas cosas, él no supo decir que no. Él no podía enfrentarse a los demás. Él no podía tomar responsabilidades. ¿Por qué? Porque en él seguía siendo pequeño. Aunque Dios lo hubiese puesto en un lugar de honor y en un lugar más grande, él no lo podía ver. Y a partir de ahí, todas las cosas que hacía mal Saúl iban a seguir llegando una tras otra, tras otra, porque esa raíz de Saúl, de yo no puedo hacerlo, eso no es para mí, jamás se corrigió. Entonces, el primer paso para poder generar esta tolerancia es modela tu percepción de ti mismo. Es decir, empieza a cambiarla sobre la verdad de Dios, porque Dios que veía en Saúl, mientras Saúl se veía pequeño, Dios en él veía un rey, veía en él un futuro diferente. Pero Saúl nunca logró concebir esa realidad. Ahora, quiero mostrarles un caso opuesto al de Saúl, en el que pasó algo muy similar, pero logró un resultado diferente. Entonces vamos a ir a Jueces capítulo 6. Jueces es ahí atrás. Jueces capítulo 6, versículo 12. Jueces 6:12. Aquí en Jueces 6:12 pasa la historia de Gedeón. Entonces, ¿qué pasó con Gedeón? Dice el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Es decir, volvemos a algo parecido a lo que pasó con Saúl. Dios en él veía algo. Dios en él veía oportunidad. Dios en él veía virtud. Y luego, perdón. Y luego, ¿qué dice Gedeón de sí mismo? Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? De que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos la entregó en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Dios dijo, sí, la circunstancia es algo grave, es algo serio. Yo conozco las circunstancias, o sea, Dios es Dios, obviamente él sabía todo, pero le dijo, sí, lo sé, pero es que te estoy enviando yo, o sea, vine a solucionarlo. Pero ¿qué tenía Gedeón en su corazón, en su perspectiva? Vio a Dios y no dijo, esto se solucionó. Vio a Dios y dijo, ay Señor, ¿por qué esto tan grave? ¿Por qué esto tan serio? Señor, es que mira todo lo que está pasando malo. Y en esa perspectiva negativa de lo que estaba pasando, luego Dios le dice, Dios le dice que él está con él y que lo está enviando, y luego Gedeón vuelve y le responde. Dice el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, cuando Saúl fue escogido rey, fue muy similar. Pero yo, si yo soy yo soy de la tribu de Benjamín, de la tribu que es chiquita, de los que no hacen nada, y así mismo se veía Gedeón.
Gedeón era una persona que estaba viéndose pequeño ante sus propios ojos y que además estaba viendo la circunstancia como una circunstancia insuperable, que estaba viendo todos sus obstáculos, que estaba viendo todo lo que no se podía y que tenía los ojos en la dificultad. Y esta persona estaba en la misma circunstancia y bajo la misma perspectiva en la que estaba Saúl. La diferencia entre Saúl y Gedeón es la siguiente, que cuando Gedeón empezó a conocer a Dios y empezó a dialogar con él, decidió adoptar la visión de Dios y renunciar a la de él. Cuando Dios le dijo, varón esforzado y valiente, y ve con esta tu fuerza, es decir, tú la tienes y tú puedes responsabilizarte, Gedeón en un inicio actuó en su parte pequeña y en su perspectiva pequeña. Pero luego, ¿qué fue lo que ocurrió en donde se marcó toda la diferencia? Dice el versículo, leamos el 22. Dice, viendo entonces, esta parte es supremamente importante, porque ese viendo implica que Dios le abrió los ojos, Dios lo hizo consciente. ¿Pero consciente de qué? Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Se le abrieron los ojos y pudo entender que Dios estaba con él y que había una verdad mucho más fuerte que su realidad. Y cuando él asumió como identidad personal esa verdad, fue lo que hizo que este no fuera otro Saúl, que este no fuera el mismo caso. Ese momento en el que Gedeón ve y se da cuenta de que él sí puede ser esa persona. Y luego dice el 23, ¿qué ocurrió cuando él hace esto? Dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. En ese momento, ¿qué pasó? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces, ¿qué pasó? Esta edificación de este altar es muy importante, porque cada vez que un hombre de Dios edificaba un altar que contenía uno de los nombres de Dios, es porque había entendido a Dios de tal manera que comprendía la faceta de Dios que iba a transformar su vida en ese momento. Así de tanto fue relevante el momento en el que dice, y Gedeón vio. Esto fue lo que a Saúl no le pasó. Cuando tú quieres enfrentar circunstancias de gran dificultad y cosas en las que tú sientes temor o indisposición para hacerlas porque temes a esa dificultad, primero tienes que modelar el concepto que tienes de la persona que va a enfrentar esa dificultad, que eres tú. Si tú no crees que la persona que va a enfrentar puede enfrentar y tiene la fuerza y es valiente y es esforzado, y tú crees de ti mismo, es que yo no soy tan valiente, es que yo no soy tan esforzado, es que yo no soy para eso, es que hay otros mejores que yo para que ellos sí lo hagan. Entonces vas a ser Saúl para siempre. Vas a ser esa persona que es rey, que puede hacer más, que Dios le da grandes oportunidades, pero que en su corazón siempre va a ser el pequeño de la casa de Benjamín. Y así acabó Saúl. Entonces aquí quiero hacerte una pregunta. Entre Saúl y Gedeón, teniendo en cuenta la regla de la responsabilidad, ¿quién quieres ser tú? ¿En quién te quisieras convertir? ¿En la persona que asume que para ella es lo poco? ¿O la persona que hace altar a Dios porque tiene plena certeza de que la visión de Dios es la verdadera verdad? Esa decisión la tienes que tomar tú. Yo no la puedo tomar por ti, nadie la puede tomar por ti. Y es cuando tú te responsabilizas de esa decisión. ¿Quién soy yo? ¿Y qué voy a hacer con lo que soy? Que puedes empezar a enfrentar grandes cosas y hacer cosas que de pronto ni siquiera tú obviamente creías que podías hacer. Ahora, este es el primer paso. Segundo paso, ya que tú sabes la verdad que tiene Dios sobre ti, que al ser hijo de Dios hay un plan, puedes esforzarte, puedes ir más allá, entonces ahora tienes que exponerte a la dificultad, exponerte tú mismo a la dificultad. Y esto es algo que muchas personas
O sea, tenemos como satanizada la dificultad, como les he hablado en otras oportunidades. Se cree que quien pasa por una dificultad es porque Dios lo dejó. No sé por qué hay personas que creen eso, no estoy bien segura de dónde viene eso, pero no hay nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, la dificultad, los momentos de frustración, los momentos muy complicados, las grandes guerras, son las que hacen los grandes guerreros. Imagínate que el rey David nunca hubiera matado a sus 10.000 y que se hubiera quedado con las ovejas toda la vida. Entonces, sin haber enfrentado a Saúl, sin haber enfrentado a Absalón cuando vino Absalón por el que fue tan grave, sin haber enfrentado todo lo que enfrentó a Goliat, sin haber enfrentado nunca a Goliat, entonces, ¿qué hubiera pasado? Que ni siquiera tendríamos los salmos. Si David se hubiera quedado enfrentando solo al oso y al león, ni siquiera tendríamos los salmos. Entonces, es ahí en donde uno se da cuenta. La dificultad no es algo malo. El enfrentarte a cosas que te hacen pensar y que te hacen sentir que tienes que hacer un esfuerzo extra es lo mejor que puedes hacer por ti. Y te lo voy a mostrar. Vamos a Lucas 9:23. Lucas 9:23. El hermano David el martes nos estuvo hablando sobre vicios muy serios. Pero creo que es muy fácil decir, hay esas personas que tienen ese vicio terrible, ¿no? Pero como creyentes muchas veces tenemos, quizás no ese vicio, pero otros que ejercen el mismo efecto en nuestra vida, porque recuerden que no hay pecado grande ni pequeño. Entonces, quizás tú no tienes el vicio de ver contenido para adultos, por ejemplo, pero tienes otros. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces nos es muy difícil superar algo porque nosotros nos incomoda tanto incomodarnos que volvemos a acomodarnos en el vicio. Y hay un problema con los vicios, y es que son cómodos. Los vicios llenan algo que tú sientes que no puedes llenar con otra cosa. Es de ahí donde sale el aferrarnos a los vicios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esas situaciones, ¿qué nos puede salvar? ¿Los vicios o a los malos hábitos? O a los malos hábitos, exacto. Los vicios o los malos hábitos tienen eso en común. Es el momento en el que tú estás cómodo. Por ejemplo, cuando uno siempre constantemente no come, por ejemplo. No es que no como porque no tengo tiempo. No, tú puedes hacerlo, pero organizarte para comer a las horas que tienes que comer implica un esfuerzo. Incomodarte y de pronto detener lo que estás haciendo, de pronto planificar más, cuando te levantas a la hora a la que no te quieres levantar. ¿Por qué te levantas a esa hora si tú no te quieres levantar a esa hora? Porque para ti es cómodo. Y asimismo muchas cosas, porque el que ve contenido para adultos se esconde en el contenido para adultos. Puede que haya muchos factores en su vida que él dice, lo voy a evadir así. Y como no los enfrenta, ¿a dónde va? A su vicio. Y así muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, no puede dejar el vicio de las series o del contenido en redes sociales. Y se aferra mucho a eso. ¿Por qué? Porque ahí evade lo que no quiere enfrentar. Y esto es muy importante porque la Biblia nos habla sobre la autodestrucción y yo nunca lo había leído y se les quiero mostrar. Entonces, aquí en Lucas capítulo 9 vamos a leer el versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quise tomar, esto lo hice en todos los evangelios, pero quise tomar el de Lucas porque por dos factores. Primero, este es el único que dice cada día. No solamente toma tu cruz, sino que aquí dice cada día. Es decir, incomodarse a diario por un bien mayor debería ser un hábito de todos nosotros. Es un hábito que construye el espíritu. Y de pronto uno no se da cuenta sino hasta que lee cada día. ¿Qué significa el negarse a sí mismo? Renunciar a lo que para mí puede ser placer en un momento dado. Y les voy a poner un ejemplo. De pronto hay algo que tú quieres hacer desde hace mucho, pero nunca te has atrevido, porque implica un esfuerzo diario para llegar allí. Y tú dices, no, yo después inicio con ese proyecto, después empezaré a esa capacitación, después empezaré eso que hace mucho quiero hacer. Y nunca lo haces. ¿Por qué nunca lo haces? Porque para hacerlo tienes que tomar el paso de negarte
a tu propio placer de estar cómodo e incomodarte para dar el primer paso de. Y yo creo que hay algo aquí que todos tenemos que en común y es querer ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no haces todos los días un paso de esfuerzo para estar más cerca de ser un creyente avivado, no vas a ser un creyente avivado. Porque a veces lo que hemos hablado varias veces, queremos que el otro sea avivado a ver si me prende a mí. Y no funciona así. Funciona a través de tú negarte a ti mismo y cada día tener el hábito de tomar tu cruz. ¿Y qué pasa si yo digo, ay no, eso está muy duro, yo no quiero? Te voy a leer qué pasa, que este es el segundo factor por el que tomé esta cita y no las de los otros evangelios. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y luego el 25, que es el más importante. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto yo no lo, o sea, yo siempre leía esta cita en otros evangelios y nunca me había dado cuenta que la Biblia decía esto. Pero tú te puedes autodestruir por no tener el hábito de incomodarte y por evadir eso a toda costa. Si tú no te quieres negar a ti mismo, si tú no quieres tomar tu cruz a diario, ¿en quién te conviertes? En una persona que no sabe quién es y que además constantemente se está autodestruyendo. Y es por eso que hacía referencia a lo que el hermano David nos decía sobre hacer crecer el espíritu para poder someter la carne. A veces, uno detenerse a tomar un tiempo de oración de alta calidad es un esfuerzo. Es un esfuerzo que a veces no es tan fácil. Pero si tú no te niegas a ti mismo a decir, es que estoy cansado, y no te niegas a decir no voy a ceder ante eso y voy a esforzarme por tener ese espacio de oración de buena calidad, y no tomas tu cruz y haces ese esfuerzo, entonces, ¿qué haces? Te hiciste un poquito de daño. Cada vez que evades algo que es necesario para tu bien, no es que quedó así, te hiciste un poquito de daño. Y esto para mí creo que es algo fuerte porque a veces uno va por la vida evadiendo cosas y no se da cuenta cuánto se destruye por lo que no enfrenta. Y el no enfrentar te hace una sensación falsa de estar a salvo. Pero cada vez que evades algo, te hiciste un poquito de daño. Exacto, dañaste un poquito más tu espíritu y te hiciste un poquito más de mal. Y te perdiste. Sí, como me dice aquí mi papá, uno se mal acostumbra y algo grave que me parece aquí. En todas las citas dice pierde su alma y aquí dice se pierde a sí mismo. Es decir, no solamente expones tu alma al infierno por esas malas costumbres, sino que además todos los días difuminas un poco más quién eres. Te haces menos. Te conviertes en una persona cada vez más baladí. ¿Por qué? Porque no tomaste tu cruz cada día. Y esto es fundamental. Si tú quieres tener tolerancia a la frustración y a la larga longanimidad, es decir, que en el momento de la gran desgracia, tener al Espíritu Santo, entonces escoge tú tu hábito diario. Escoge tú lo que diariamente harás que te tome un esfuerzo que te mejore a largo plazo. Esa pequeña decisión todos los días te hace una persona más construida y no una persona más destruida. Y esto, hermano, se los voy a repetir porque siento que es de los hábitos más importantes que un humano puede tener. ¿Qué voy a hacer hoy? Pregúntatelo a diario. ¿Qué voy a hacer hoy? Que me saque de mi zona de confort, que implique un esfuerzo, pero que me haga mejor a largo plazo. Porque el querer todo ya nos ha dañado mucho. En cambio, el decir, hoy me esfuerzo para mañana ser, es lo que hace mejores personas. Ahora, en resumen, paso 1, entonces modela tu autopercepción. Modela quién eres de acuerdo a la verdad de Dios y empieza a creerla. Número 2, exponte a ti mismo a los retos. Rétate todos los días. ¿Cómo voy a cargar mi cruz hoy para crecer en el espíritu? Y número 3, sé flexible ante ceder
a tus planes y deseos por los de Dios. Y esto es muy importante porque incomodarse también es, y enfrentar y luchar también es ceder. Y siento que esto a veces puede ser muy difícil porque les voy a decir cómo se detecta la intolerancia a la frustración en niños. Cuando un papá le dice a un niño no y el niño no lo soporta, ese niño no tiene formada la tolerancia a la frustración. Y no es regañarlo porque no tolera la frustración. ¿Qué tiene que hacer el padre? Darse cuenta que no lo está formando y empezar a buscar un método para que esta habilidad del espíritu se forme en esta personita y pueda empezar a entender que no todo puede ser como él quiere y cuando él quiere. Y esto es muy fuerte porque ¿qué haces tú cuando Dios te dice que no? Si Dios te dice que no, le vas a hacer un berrinche, vas a dejar de creer, Señor, qué mal padre eres porque no me diste lo que yo quería. ¿Qué tal si Dios, por justamente porque es buen padre, te está formando a través del no para que entiendas lo que es bueno para ti? Entonces, se los voy a mostrar. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 36. San Mateo 26, 36. San Mateo 26, 36. Aquí en San Mateo 26, el versículo 36 habla sobre el Getsemaní. Yo pienso que no existe mayor ejemplo de longanimidad que Cristo. Obviamente es el referente ideal. Y Cristo enfrentó un momento de extrema frustración y de una angustia muy profunda. Esto ya no era solo frustración, esto era una angustia que su cuerpo físico se descompuso de forma extrema. Y en esta situación que pasó, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí hay algo importante y es que tolerancia a la frustración no es ser una persona insensible que nunca siente frustración. Al contrario, es ser una persona que cada vez que siente tristeza, angustia, enojo o emociones muy fuertes, tiene la capacidad de asimilarlas y de entrar en un estado autoconstructivo y no autodestructivo. En este momento Jesús tenía muchos sentimientos que no eran agradables, muchos sentimientos que no eran placenteros, muchos sentimientos que para él eran profundamente dolorosos. Y en ese momento, dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y uno dice, si él se sentía así en este momento, ¿cómo llegó a la cruz? ¿Cómo logró terminar lo que él empezó, entristecido y angustiado hasta la muerte? ¿Qué hizo que él no se detuviera? ¿Qué hizo que él tolerara ese enorme nivel de sacrificio? Que él estaba dispuesto a no hacer su voluntad, sino la de Dios. Y esto se trabaja con todo. Cuando, por ejemplo, tú estás haciendo algo en el trabajo y no sale como tú quieres, ¿cómo reaccionas? Cuando estás llevando tu día y se te desordenó la agenda por X o por Y, ¿cómo reaccionas? Querías hacer algo, algo se te dañó, no lograste un plan, no lograste un objetivo. Pequeñas cosas cotidianas nos enseñan cómo vamos a enfrentar los grandes retos en la vida. Y este hombre, que en este momento era hombre, cuando Jesús estaba en carne, toda su vida la dispuso para morir en la cruz. Toda su vida la dispuso para soportar tentaciones y no caer, para no ir satisfaciendo su carne, sino siendo fiel al objetivo de Dios en él. Y
A eso viene el tercer paso. Ser flexible a la voluntad de Dios es que yo soy capaz de decirle, gracias Señor por darme un no por respuesta, por hacerlo mejor para mí, cuando para mí puede representar un gran sacrificio. Mantenerme en este objetivo de ser creyente y de cambiar el mundo, de verdad impactarlo. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Cuando Él le dice a Dios, hágase como tú quieras y no como yo, ¿en qué acaba la historia? En que el Padre mantuvo su voluntad, si no tú y yo no estaríamos aquí. Porque Jesús fue flexible y dijo, Señor, no es como yo quiera, es que tú y yo estamos aquí. Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta y repetirte la pregunta que ya te había hecho. Cuando Dios te dice que no, ¿cómo reaccionas? A veces me impresiona que muchas personas me dicen, si yo creo en Dios porque me ha concedido peticiones. ¿Y si un día te las deja de conceder? ¿O hay una en específico que no concede? ¿Ahí va a hacerse menos real? ¿Va a ser menos bueno? No. Pero va a ser en ese momento cuando va a esperar de ti mayor madurez para enfrentarte a sus planes y para poder satisfacer sus planes. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Sé flexible ante los planes de Dios. Sé capaz de renunciar a lo que tú quieres por lo que Él quiere. Y esto no solamente hay que enfocarlo en la dificultad, sino que es que por esto es que nuestra vida tiene sentido. O sea, realmente lo satisfactorio de la vida es cumplir el propósito de Dios. Una persona lejos de ese propósito constantemente va a sentir que le falta algo, que está insatisfecha porque no está cumpliendo el propósito. Entonces cuando yo te digo enfréntate a eso y sé flexible, no te digo no, sé absolutamente infeliz. No te estoy diciendo eso, al contrario. Este es el camino por el que Cristo fue glorificado. Porque fue hasta que llegó a la muerte que pudo resucitar. Entonces, el poder ceder nuestros planes y morir a nosotros mismos hace que resucite en nosotros cosas extraordinarias del plan de Dios que jamás creíamos o no sabíamos que eran posibles. Y luego viene y aquí viene otra cosa. ¿Cómo debemos reaccionar ante un no de Dios? Y se los quiero mostrar. Vamos a ir a Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad, punto y coma, que ya habíamos analizado esto. Entonces, aquí dice que fortalecidos en el poder, y luego nos dice cómo nos fortalecemos en ese poder. Porque nosotros como humanos nos es muy difícil. O sea, Jesús soportó eso no porque él tuviera fuerza o voluntad, sino porque el Espíritu lo hacía a través de él. Entonces, ¿cómo te fortaleces en el poder de Dios? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tú te fortaleces en Dios para que puedas ser paciente y para que puedas tener longanimidad. Y luego nos dice cómo adquirir esto. Entonces, versículo 12. Dice, ¿con qué? ¿Con qué adquiero esa paciencia y longanimidad? A través de el gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, cuando recibas un no de Dios porque tienes aún que mejorar, porque tienes cosas que Dios está trabajando en ti, entonces no actúes como el niño que porque es niño no puede tolerarlo. Actúa como el creyente que se ha fortalecido en el Espíritu, alegrándote y dando gracias a Dios porque Él está orando para bien en tu vida. Un no de Dios no es para mal. Un no de Dios es, como decía la profe en escuela dominical, es por causa de su amor. Y esto es importante entenderlo. No te obsesiones con tus planes y objetivos. Obviamente hay que trabajar duro por lo que uno quiere. Pero si Dios te pone una pausa y te dice mejor esto otro, obedécele. Y dale gracias. Y dile gracias, Señor, porque mis planes son mejores, porque tus planes son mejores que los míos. Amén. Y luego viene el cuarto y último paso. En el cuarto y último paso, quiero invitarlos al Salmo 52. Y aquí aprendí una palabra que me parece muy particular. Ya se las voy a mostrar.
Entonces, Salmo 52. En el último paso es sobre cómo hablamos de las circunstancias que enfrentamos. Porque muy bonito decir, bueno, sé esforzado, sé valiente y todas estas cosas que se llevan por dentro. Y luego abrimos la boca en el momento de dificultad. Y sale todo menos eso. Entonces hay una incongruencia con lo que venimos haciendo que realmente influye en el resultado. Influye drásticamente. Entonces, voy a repetirles los pasos para que tengamos bien en cuenta cómo funciona este último paso. Lo primero, modela tu autopercepción. Lo segundo, exponte a ti mismo a los retos. Lo tercero, sé flexible en tus planes y deseos. Adáptate a lo que Dios quiere y adáptate a esos otros planes y deseos de Dios. Y por último, este cuarto paso es, refiérete a todas las circunstancias difíciles o de frustración de forma positiva, sin importar su gravedad. Y te voy a mostrar por qué. Vamos aquí en el Salmo 52 dice, ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. A agravios maquina tu lengua. Aquí es en donde me parece muy curioso porque esta era una persona que tenía autoridad. No voy a referirme a todo el contexto de la historia hacia la que llegó este salmo, pero sí habla aquí de una persona que tenía autoridad, pero que quería destruir mucho. Esta persona quería lograr ser muy destructiva para tener más poder. Y esta persona mala, ¿cómo destruía? ¿A través de qué destruía? A través de agravios maquina con tu lengua. Entonces, agravios maquinas con tu lengua. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona con su lengua agraviaba a los demás. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, nos dedicamos a las palabras negativas, porque las cosas son serias y graves. Entonces, como las cosas tienen esta circunstancia de dificultad y esta circunstancia de gravedad, muchas veces, ¿quiénes son las personas destructivas? Nosotros mismos, porque agraviamos con nuestra lengua en lugar de quitarle peso a la situación. Y aquí tenemos ejemplos como pasa cualquier cosa, eso es grave, eso es muy malo, eso es muy delicado, eso es muy serio, es que esto ya no tiene solución, es que es culpa de, y así. ¿Y qué pasa con las personas que están a nuestro cuidado? Porque quise también tomar este versículo, porque esto no solo te afecta a ti, esto afecta a la gente a tu alrededor. Y estamos viendo la tolerancia a la frustración no solo por nosotros, sino porque queremos ser buenos líderes. Es decir, porque al que está por debajo de nosotros y a nuestro cuidado, queremos serle de beneficio. Si hay una circunstancia muy grave, te imaginas al líder diciéndote, no, es que esto es culpa tuya, es que esto es muy serio, esto es muy grave, no, esto se acabó aquí. ¿Cómo te sientes tú esperando que esa persona te saque adelante? Entonces, no se trata de convertirnos en personas parásitas y juzgar duro a los líderes. Es que tú como líder, ¿cómo eres? Si tú aspiras a más, ten en cuenta que lo que hagas con tu lengua ante las grandes dificultades no sea un agravio para los demás. Luego, aquí hay otra palabra que me llama mucho la atención. Saltemos al versículo 4. Al versículo 4 dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y quiero leerles la definición de pernicioso, porque la definición de pernicioso describe todo lo que uno no debe hacer con sus palabras. Entonces, pernicioso significa lo siguiente, que causa mucho daño y es muy perjudicial. Cuando vas a calificar las circunstancias, piensa, ¿esto está ayudando a solucionarlas o no? Y normalmente calificarlas dramatizándolas o agravándolas es más lo pernicioso que lo útil. Hacemos daño. Y esto es muy importante, porque a veces uno vive circunstancias negativas y quizás, especialmente cuando son tu responsabilidad, o tú las causaste inclusive,
creo que es muy difícil uno enfrentarse a uno mismo y decir, hay manera de solucionar esto. O sea, enfrentarlo de la forma más determinantemente positiva no siempre es fácil. Justamente hace 8 días hablábamos de eso. Fácil juzgar a Saúl, pero ¿quién puede tener a todo el pueblo desertándose, matando gente en una circunstancia tan difícil y decir, de esta salimos? No, no va a salir nada mal. Yo tengo fe en Dios de que esto va a funcionar. Es difícil, y sí lo es, pero es ahí en donde edificas tu espíritu. El espíritu se edifica no porque las cosas sean fáciles, sino que cuando llega el momento de ponerte a prueba, tú puedes actuar no de forma destructiva con tus palabras, sino de forma edificante a los demás. Un buen líder aporta calma en las circunstancias de dificultad. Un buen líder aporta soluciones en las circunstancias de dificultad. Un buen líder aporta opciones en las circunstancias de dificultad. Y no suma ansiedad con lo que hace. Y tú, para poder impactar así en los demás, ¿cómo tratas tus propias dificultades? Tienes que empezar por ahí. Y aquí mismo hay un contraste, porque así como había el pernicioso que dañaba con todo lo que decía y era terrible, leamos el versículo 5. Dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Esta persona se volvía tan nociva que, ¿qué dice? Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y luego dice, Selah, es decir, lo que te acabo de decir es muy importante. Medítalo, porque ese Selah era un silencio para reflexionar en la profundidad de lo que se había dicho. Una persona que en su boca hay agravio y que es perniciosa, es decir, que hace más mal con lo que dice que bien, es una persona que daña, que no hace bien a los demás. Y es fácil decir esa persona que hace, pero cuando tú hablas constantemente de forma agraviante y de forma perniciosa, eres tú el que es muy malo para los demás. Hay personas que llegan a hablar de... es más, una amiga que vi hace poco me decía, es que tengo un problema con un familiar, porque cada vez que llega a mí, me dice, terrible lo que le pasó al perrito tal, terrible lo que... No hay cosa que llegue a mí y ella no inicie con un terrible. Y yo ya no sé qué hacer. Porque la cargaba tanto que no sabía qué hacer, porque ella decía, fuera otra persona no le hablaría. El problema es que es mi mamá. Era una situación difícil. Y uno dice, no, terrible, esa gente perniciosa, esa gente que agravia con sus palabras, pero a veces somos nosotros los que llegamos a decir algo y para todo es no, terrible. Y es difícil. Entonces no seas esa persona, no seamos esa persona. Porque cuando las cosas son difíciles es fácil ser esa persona. Seamos la persona del versículo 6. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. ¿Por qué era así? Porque era pernicioso y porque era tan negativo. Porque era una persona que siempre venía con él. Es complicado, es difícil, es delicado, es complicado, etc. Porque no se estaba aferrando a que Dios era su fortaleza, a que podía confiar en él. Sigamos leyendo, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Cuando una persona siente que las cosas no están en sus manos y se vuelve negativa, es porque está acostumbrado a hacerlo en sus fuerzas y no está acostumbrado a descansar en las fuerzas de Dios. Y todos nosotros hemos sido esa persona, y yo sé que tú también lo has sido. Porque todos hemos sido esa persona que en algún momento hemos esforzado mucho nuestras fuerzas y nuestra prudencia. Y Dios nos ha tenido que decir, espera, ¿estás confiando en mí? Confía en mí. Porque a ti lo que te hace crecer no es decir, ay, ese no soy yo. A ti lo que te hace crecer es darte cuenta cuando eres tú y tomas la decisión de parar y decir, yo voy a confiar en esta situación. Luego viene el 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Aquí viene el contraste. Y luego viene la persona que sí confía en Dios y la persona en la que tú mismo te conviertes cuando tomas la decisión de decir, ya no miro más el problema, ya no miro más la situación. ¿En quién te conviertes? En el que dice, pero yo como olivo verde en la casa de Dios.
En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. O sea, aquí nadie me mueve. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. A pesar que el problema había sido feo. A pesar de que el problema había sido feo y grave, porque es que la historia de la que narra esto había sido básicamente un genocidio terrible. Y ha pasado algo supremamente grave. 80 sacerdotes muertos. 80 sacerdotes muertos, me dicen aquí. Era algo serio. Pero nosotros no vemos al salmista diciendo, ay, feo esto, grave esto, sino diciendo, al que es pernicioso, al que es agravio, Dios lo destruirá. Pero yo. Y creo que la clave aquí está en mira siempre la circunstancia como algo que va a ser fácil de solucionar, a pesar de que no sepa solucionarlo. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy difícil de hacer. No te digo que ignores tus problemas, porque no es el camino. Lo que te digo es que los mires con fe. Acostumbrarse a mirar con fe es decir, yo sé que va a haber un camino, estoy seguro. Así no conozcas aún el camino. Y esto es una disciplina de pensamientos. Porque, y de fe. Disciplinarse uno a decir, yo voy a ver esto como que es fácil de hacer. Cuando es muy difícil y no es la realidad, es complicado. Pero eso es cargar tu cruz y construirte. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a orar para que podamos cumplir estos 4 pasos. ¿Cuáles son estos 4 pasos para volvernos personas llenas de longanimidad con una gran tolerancia a la frustración? Modela tu autopercepción, primero. Segundo, exponte a ti mismo a los retos y dificultades. Tercero, sé flexible con tus planes y deseos. Y cuarto, refiérete a todas las cosas de forma positiva. Míralas siempre de la forma más optimista que puedas. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a ser estas personas. Amén. Mirando de forma positiva, confiando en el Señor. Sí, confiando en el Señor, porque esa es la clave. Tú no sales porque tú puedas salir. Las cosas se arreglan porque Dios está contigo. Amén. Porque Él es tu fortaleza. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Señor, ayúdanos, Dios mío, a creer en la persona que tú has construido de nosotros. Señor, ayúdanos a creer en la nueva criatura. Señor, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos las cosas que hayamos hecho mal, las cosas que sigamos cargando que somos, Señor. Y ayúdanos a creer en la nueva criatura que tú formaste y que tú creaste. Amén. En esa persona esforzada y valiente que tú creaste con tu sacrificio, Señor. Amén. Amén. Ayúdanos a creer que somos esas personas. Amén. Señor, también, Señor, ayúdanos a cargar nuestra cruz a diario. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver placer en los retos y la dificultad. Amén. Amén. Ayúdanos a ver longanimidad en nosotros Sí, Señor. cada vez que tengamos la oportunidad. Amén. Amén. Ayúdanos a ser esas personas que disfrutan, Señor, el cargar su cruz y decir, hoy hago un esfuerzo más por Cristo, Amén, un amén. esfuerzo más por ser más como Él. Amén. Señor, ayúdanos también a ser esas personas que pueden ceder en la dificultad, que están dispuestas a que las cosas no se den como ellos quieren, sino como tú quieres. Amén. Esas personas que son como tú, dispuestas, Señor, así sea a sudar sangre, pero a decir, Señor, gracias por tu voluntad, gracias por tus planes y propósitos. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén. Esas personas que en lugar de quejas en la angustia, hacen oraciones e intercesiones y pueden decir, Señor, dejo esto en tus manos. Señor, ayúdanos también, Padre Celestial, a ser esas personas que en medio de la dificultad no son perniciosas, Señor, y que agravian, Amén. sino que en medio de la dificultad pueden impartir paz, pueden impartir soluciones, pueden, Amén. Señor, descansar en ti y Amén. transmitir tal fortaleza en el Espíritu, Señor, Amén. que aún los demás se llenan de fe. Amén. Señor, ayúdanos a ser esas Sí, personas, Señor. Señor, que tienen ese espíritu tan confiado en ti Amén. que nos Amén. convertimos en un olivo verde, una Amén. persona capaz de dar aceite, de dar fruto y de ser frondoso en medio de la dificultad. Amén. Amén. Gracias, Padre, porque nos entrenas, Señor, porque nos has permitido vivir circunstancias, Señor, y ser formados en ti. Señor, ayúdanos a amar y a aprovechar la disciplina del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves de Metamorfosis para ver
¿Qué hacemos cuando una persona de nuestro equipo cercana a nosotros que queremos ayudar no puede tolerar la frustración? Cuando hay que ayudar al que no puede, ¿qué podemos hacer? Amén. Que Dios les bendiga. Amén.